Hello amigos de 91 Dad, ¿cómo andamos? Qué gusto tenerlos por acá de este lado en su podcast, por supuesto. Como cada mes vamos a estar platicando, vamos a tener un tema de conversación que la verdad es que la temática de este podcast en específico es siempre buscar o encontrar una película que en lo personal pues sea una película que por supuesto ya haya visto para poder hablar de ella. Y me gusta como diseccionar un poquito los temas que realmente aborda, ¿no? Obviamente siempre es padre entender como una película, entender el tema de sus personajes, de cómo conviven, de cómo se desarrollan, pero más allá no le vamos a poner tanto enfoque como tal a la película, sino a los temas que aborda y cómo esos pues son en la vida real, ¿no? Cómo uno termina empatizando con ellos, pues bueno, porque al final no por nada el tema del cine es tan popular a nivel mundial, pues porque es una forma de expresión artística con la cual pues todos nos podemos identificar de cierto modo, ¿no? Y es muy interesante porque en una misma película puedes encontrar 3, 4, 5, 6 puntos de vista diferentes cuando todos vieron la misma película y tiene como el mismo camino. Siempre es interesante ver cómo puede que cada persona procesarla de manera distinta. Y en este podcast a mí me gusta platicarte a ti cómo la proceso yo y también por supuesto invitarte a que me compartas la tuya y ver qué opinamos, ¿no? Que al final todo este tema de estas producciones audiovisuales pues son para ello, son para vivirlas, para sentir y por supuesto para platicar de ellas y compartir. Y en este caso, en este mes de octubre, estaremos platicando una película que aparte me adelanto un poquito porque técnicamente es un poco una película medio de Navidad. Le pasa un poco como a Duro de Matar, ¿no? Que está ese chiste, pero es real, de que si es una película de Navidad o no, porque sucede en Navidad, ¿no? Pero bueno, esta película le pasa un poco lo mismo, nada más que pues me voy adelantando porque es octubre, todavía falta, nada más que no sé, no todas las historias de terror tienen así como mucho mensaje más allá de corre y tomaste la pésima decisión, ya tomaste la peor decisión y el malo te atrapó, ¿no? Entonces, pues bueno, esta película aborda un tema muy importante que yo creo que todos en algún momento enfrentamos, que es el cambiar de aires, ¿no? O el tener que adaptarse, el salir un poco de la realidad en la que uno vive para poder entenderla en la que está y poder también descubrir nuevas, ¿no? La película de este podcast es El Descanso. Es una película que ya tiene, si no me equivoco, desde 2006, esta película. Tiene un cast muy, muy interesante porque son muy distintos. Tiene a Kate Winslet, que es inglesa, tiene a Jude Law, que también es inglés, y en la parte como americana tiene a Cameron Díaz y tiene a Jack Black. Son los personajes principales realmente, estos cuatro, ¿no? La historia, por si no la has visto, no te voy a spoiler, por supuesto, pero te voy a contar más o menos por dónde va. Se trata de el personaje de Kate Winslet y el personaje de Cameron Díaz, que una Navidad eligen cambiar de casa, simplemente. Una vive en Inglaterra, la otra vive en los Estados Unidos y cambian. Y pues son personajes que tienen vidas completamente distintas. La inglesa pues vive en un pueblito así muy pequeño, vive así como que en medio de la nada, y la otra, la que vive en Estados Unidos, pues vive en Los Ángeles, se dedica a hacer películas, tiene una vida como que muy movida, muy popular, ¿no? Entonces, durante las fechas navideñas y durante un lapso específico de tiempo, cambian de casa y por supuesto se enfrentan un poco a la vida y a las comodidades que tiene la otra. Y quería abordar esta película porque a mí me gusta, específicamente la trama principal. Es muy interesante, es muy divertido, por supuesto, ver cómo interactúan los personajes en ambientes completamente diferentes, pero también me gusta y la tengo en mi top 10 de películas favoritas porque creo que muchas veces uno se enfrenta a ello, y no necesariamente por gusto. En esta película es completamente decisión de los personajes cambiar de casa, se ponen en contacto y dicen, ¿cambiamos? Va, cambiamos, perfecto. Entonces ya se enfrentan a un ambiente distinto, pero en el cual eligieron estar. Y muchas veces tenemos la posibilidad de elegirlo al tomar un nuevo camino, una nueva decisión que puede cambiar tu vida en lo personal, en lo profesional, o tal vez elementos de tu vida personal que modifican el lugar en el que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, si por alguna oportunidad de trabajo terminas cambiándote de ciudad o de estado, o si por algún tema personal, un tema familiar, te tienes que mover, pues bueno, pueden influenciarse, ¿no? Y hay veces en las que simplemente a uno no le toca elegir, ya sea por alguna situación que es muy terminante, ya sea por alguna situación igual personal, por algún interés laboral también. A veces puede ser que tal vez en alguna oferta de trabajo no puedas tomarla si es que no te mueves, ¿no? Entonces me gusta platicar de este tema porque
todos le tenemos miedo a lo desconocido y todos le tenemos miedo al cambio. Todos le tenemos como mejor de lejitos, ¿no? Me gustan las cosas como son, me gustan las cosas que no cambien. Entiendo que habrá quien diga, no, es que a mí me gusta siempre descubrir cosas nuevas. Sí, lo entiendo, pero es muy poco común la cantidad de veces que haces un cambio drástico en tu vida, ¿no? Es igual y dices, no, pues tengo ciertos hábitos y me gusta cambiarlos, o de vez en cuando voy a pedir pizza, luego pido de pepperoni y luego de hawaiana. Obviamente son cambios válidos, ¿no? Porque no estás completamente en la conformidad de todas tus decisiones, pero también es poco probable que cada cierto tiempo específico tengas un cambio radical en tu vida, ¿no? Y te digo, porque pues obviamente asusta, obviamente impone, obviamente el tema de lo desconocido, de la incertidumbre, a todo mundo le espanta, a todo mundo le preocupa, en todos los términos, ¿no? Puede ser si tú eres una persona individual, o sea que tal vez no tienes una familia, que tal vez no tienes hijos por quienes ver, pues por supuesto hay ciertas preocupaciones, ¿no? Está la lista del que está soltero, si lo quieres ver. Luego está la lista del que tiene la pareja, el que tiene a su familia, el que lo ancla a algún familiar, tal vez, no sé, te encargas de algún familiar ya mayor, ese tipo de situaciones que obviamente cada uno de ellos contiene sus propios temas completamente válidos. Yo creo que eso es bien válido. Pero el objetivo de este podcast es platicar de cómo tal vez no es tan malo como suena. No estoy diciendo que no sea difícil, que creo que eso es bien importante de explicarlo. Que no sea difícil, perdón, que no sea malo no significa que es fácil. O que no sea... sí, que no necesariamente que sea bueno lo hace más fácil, ¿sabes? O no necesariamente porque es malo va a ser difícil. Creo que es a veces un concepto que uno termina como mezclando, ¿no? Como decir, es que si es difícil, entonces no es bueno para mí. O es que si es muy bueno, no es bueno para mí porque es muy fácil. ¿Sí me explico? Es un poco como complicado de entenderlo, pero yo creo que tenemos que entender, o te recomiendo que si, por ejemplo, tú luego entras en estas crisis como tu servidor, como decir, a ver, qué camino tomamos A, B o C, es bueno entender que no necesariamente va una de la mano con la otra. Algo que lo haga complicado puede ser bueno o puede ser todavía mejor, porque te reta, porque te forza a adaptarte, te forza a crecer, te forza a encontrar un nuevo motivo, te forza a encontrar un nuevo motor, y algo tal vez muy fácil puede caer un poco en lo conformista. Y la gran ventaja de esta vida tan cambiante y tan transitoria y que siempre está en movimiento es que uno, pues creo yo, que comete el error de creer que ya se acabó. O sea, de creer de que ya se detuvo, ya lo logré, ya estamos bien aquí. Yo creo que siempre está en constante evolución. Aparte creo que también es lo sano. Cualquier persona que se encuentre en un estado de confort completamente se aburre y empieza a tener ahí medio sus problemas de crisis existenciales o se mete en problemas que simplemente pues ya no están cool. ¿Por qué? Pues porque necesitas meterle un poquito como de movimiento a la vida, ¿no? Entonces, si tú eres de esas personas, porque yo creo que a todos nos pasa, pero si tú eres de los que ha tomado o ha decidido no tomar decisiones que tal vez eran buenas para ti, por un poco miedo a ese cambio, al no saber si te vas a poder adaptar, si tal vez te digo en algún trabajo te ofrecieron cambiarte de ciudad, si tal vez tenías que cambiar tus horarios en el trabajo y entonces todo el día te ibas a dedicar a ello. Igual y está padre el ejercicio de poco a poco cambiar pequeños factores de tu vida, ¿no? En esta película lo que pasa es que como viven vidas completamente distintas, la persona que vive pues, en una cabañita, así como que muy en medio de la nada en Londres, se encuentra con un mundo, una casa gigantesca con 30,000 habitaciones, con alberca así en Hollywood, gente famosa pasando por la casa y todo eso, ¿no? Y al revés, la que vive en Los Ángeles, que está acostumbrada a todo este lujo, se va a una cabaña y a una ciudad donde no hay nada que hacer, nadie está en la calle, son tienditas que cierran temprano, está nevando todo el día, a diferencia, por ejemplo, de Los Ángeles, que todo el día hace un calorón. Entonces, es muy interesante y es muy divertido entender que, por supuesto, al principio siempre es complicado, siempre es retador, creo que esa es la palabra, siempre es retador, pero está en nosotros intentar no perder ese foco, intentar no entender que tal vez sí es la decisión correcta, y porque es la decisión correcta cuesta y por supuesto hay que echarle un poquito más de ese empuje, ¿no? De esa emoción porque las cosas sucedan.
Entonces te digo, obviamente en la película los personajes medio se desquician al principio y luego poco a poco también en ese cambio, en esa nueva adaptación a una realidad distinta, se descubren y encuentran cosas de ellos mismos que no sabían y que muy probablemente nunca hubieran encontrado si no hubieran tenido ese cambio. Entonces, por eso pongo como ejemplo con este tema esta película, porque hay una parte que también nos estamos perdiendo, y te lo digo también hasta por experiencia, porque por supuesto que ha habido planes que no he tomado, o ha habido planes que me he tardado en tomar, y que una vez que ya estás en eso, ya que estás trabajando, te das cuenta que tal vez no es tan malo como parece, ¿no? Y al contrario, yo he tenido la oportunidad de tomar ciertas decisiones que me han ayudado a autodescubrirme, a decir, no sabía que yo era capaz de esto, no sabía que yo tenía la posibilidad de hacer esto, o no sabía que yo tenía el interés y la pasión por hacerlo, ¿no? Y ese constante descubrimiento propio lo vas teniendo solamente cambiando donde te encuentras, cambiando la forma en la que vives, cambiando algunos de los hábitos que tal vez tengas, cambiando algunas de los hábitos comunes que uno puede tener, ¿no? Porque pues igual y si siempre ya tienes muy establecido qué haces del día a la noche, de lunes a viernes, de enero a diciembre, pues es muy difícil que algo realmente venga a sacudir como esa realidad, ¿no? Como ese mundo, y te estás privando un poco de poder descubrir cosas nuevas. Obviamente en el camino uno se encuentra cosas que no le gustan, cosas que no van con su personalidad, cosas que tal vez puedas percibir como que atentan contra ti, y por supuesto eso es válido no tomarlas, pero también te estás privando de encontrar las cosas buenas, cosas positivas que podrían sumar a tu vida. Creo que en este viaje del estar cambiando o del moverse un poco de esa zona de confort, hay mucho crecimiento. ¿Por qué? Porque también cuando te enfrentas a cosas que no te gustan, cosas con las que tú ni te interesan, ni buscas, ni nada, pues también te ayuda a entender dónde están tus límites hacia abajo, ¿no? Así como es importante marcar límites hacia arriba, de entender cuáles son tus expectativas, cuáles son tus gustos, cuáles son tus metas, también es importante entender hacia abajo, porque, como te digo, la vida es transitoria y la vida es cambiante y evoluciona, y no siempre nos va a tener en el mejor punto, no siempre nos va a tener en el punto máximo de felicidad, de rendimiento económico, familiar, de relaciones, no. ¿Por qué? Pues porque somos organismos vivos que siempre estamos en constante cambio y estamos como sometidos a distintas pruebas, ¿no? Entonces también es importante entender cuáles son tus límites hacia abajo de lo que no te gusta, de lo que no quieres volver a conocer, o a lo que no te gusta enfrentarte, o con lo que no te gusta convivir, para que cuando te encuentres como en ese viaje de pues esta travesía que es la vida, donde a veces te tiene muy bien y a veces tal vez no tanto, pues puedas entender qué hacer para no llegar a esos límites, o identificar si cuando te estás acercando a esos límites negativos te detengas y puedas pivotar hacia el lado contrario e irte hacia lo positivo. Entonces te invito a que tal vez intentes como este pequeño cambio de hábitos poco a poco. Obviamente de repente llegan las oportunidades y cambian un poco la realidad que tienes en el trabajo, en lo familiar, algún problema con alguna relación que termina, eso es incontrolable, ¿no? Pero igual y si tienes un poco complicaciones para adaptarte a ese cambio, o tal vez atreverte a pensar en esos cambios, porque hay quien ni siquiera le gusta pensarlos. En cuanto empieza a pensar que su vida va a cambiar mucho, se bloquea y dice, no, gracias, ¿no? Entonces, si crees que tienes eso, o si te gustaría tal vez, que dices, oye, Charlie, sabes que sí lo hago un poco, pero me gustaría hacerlo más, pues te invito a que poco a poco lo vayas haciendo, a hacer algunos cambios de hábitos que tengas, tal vez en el tema de la comida, tal vez en el camino que tomas a casa, tal vez un poco como en la rutina que tienes ya muy establecida, vela cambiando un poquito, mueve, o si no quieres deshacer la rutina que tienes, tal vez solo las piezas que sean cambiables, muévelas del lugar. Por ejemplo, si tienes un horario de trabajo, ese obviamente no puede cambiar, ¿no? Pero igual si dices, no, es que los lunes voy a jugar boliche y los martes voy al cine y está muy establecido, juega un poco y cambia las piezas, ¿no? Es que entonces voy a ir el lunes a tal lado y voy a haciendo esos pequeños cambios, nos vamos interesando también y vamos jugando con los elementos que uno tiene para poder, pues bueno, crecer, adaptarse y también meterle un poco de dinamismo a la vida, que te digo, pues hay que estar en movimiento, hay que estar en constante crecimiento, hay que estar activos, porque lo que se estanca se muere. Y pues a uno también le pasa, cuando uno se estanca y cuando uno no se adapta y cambia, pues cae en un espacio
complicado, del cual por supuesto también es medio difícil de salir. Con esto lo del cierre te la recomiendo un montón. La película se llama El Descanso, la puedes encontrar en algunas de las plataformas de streaming. Si no, búscalo ahí en Google, tú puedes buscar El Descanso o The Holiday en inglés. Te digo, tiene actores como Kate Winslet, Jack Black, Jude Law, Cameron Díaz, y es una excelente película, te la recomiendo mucho. Si la ves, me platicas si te gustó y tú cómo interpretas todo el mensaje que tiene la película para ti. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Yo soy Charlie, adiosito, chao, chao, bye, bye.